Y hablamos del tema, le doy la bienvenida a Jaime Brito, experto en petróleo y gas, con 30 años de experiencia en el análisis de mercados energéticos. Es además especialista en anticipar las tendencias del sector petrolero. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Jaime. A ver, Hola, estamos Mario, un placer hablando estar con barcos ustedes. sancionados, igualmente, barcos sancionados, petróleo sancionado, incautado, buques fantasma, bloqueo parcial, porque vemos que también fluye el petróleo de Venezuela, por lo pronto en Chevron. ¿De qué estamos hablando, Jaime? Bueno, para poner en contexto a tu audiencia, Mario, vamos a ubicar que el principal cliente, el principal destino de las exportaciones del crudo venezolano es China, básicamente. China tiene una capacidad de refinación gigantesca y tiene que importar diariamente más o menos 12 millones de barriles por día. De estos 12 millones de barriles por día, más o menos entre 500,000 a 600,000 barriles por día son de Venezuela. Entonces, con esto te doy un contexto de la importancia o el peso específico de estas sanciones, que a final de cuentas, estas acciones que vemos en las últimas 2, 3 semanas, estos anuncios de la administración Trump, sí impactan ciertamente la fuente de ingresos al régimen de Venezuela, sí impactan el comercio de Venezuela, pero también impactan muy directamente a China, porque China tiene un programa de largo plazo de préstamos que ha dado a Venezuela y Venezuela le está pagando, le está repagando con petróleo crudo. Un porcentaje de ese volumen que exporta Venezuela a China no necesariamente se traduce en efectivo, en dinero para Venezuela, porque es un repago. Entonces, directamente o indirectamente está también el señor de la administración Trump afectando o usando esta carta muy posiblemente como negociación adicional a todo el tema de comercio y de los aranceles con China. Ya. Ahora, el gobierno de Venezuela sostiene que el bloqueo a sus buques puede afectar la economía global. ¿Qué tan lejos está esto de la realidad? Porque, bueno, me estás hablando de 12 millones de barriles diarios que requiere China, cerca de 500, 600 mil podrían venir de Venezuela, pero esto afectaría, digamos, realmente los precios internacionales del crudo. Normalmente, Mario, en un mercado prepandemia 2017-19, en un mercado más convencional, donde no tuviéramos una guerra en Ucrania y Rusia, un tema de tasas de interés altísimas que se están ajustando a la baja, etcétera, sí hubiera impactado mucho más el ver 500,000 barriles por día o 600,000 barriles por día de crudo venezolano amenazados con dejar de fluir. Si hubiera subido el precio del crudo Brent, digamos, $5, $10, pero en este año en particular y en este momento en el tiempo donde hay un pesimismo o una incertidumbre por el crecimiento económico mundial dentro del contexto del impacto de los aranceles, etcétera, los participantes financieros que normalmente entran a los mercados a comprar contratos de futuros, los que provocan estas reacciones, estas percepciones para incrementar el precio del crudo cuando pasan este tipo de eventos, no han estado presentes, han evitado comprar contratos de futuros. Entonces, lo que te quiero decir es que en contexto actual, cuando la OPEP lleva 6 meses anunciando incrementos de producción, Estados Unidos ha incrementado su producción de manera sensible este año, a pesar de los precios relativamente bajos. Guyana, Brasil han incrementado producción. Entonces, en resumen, hay bastante volumen en el mundo de petróleo crudo como para que si llegáramos a perder, entre comillas, si fuera un bloqueo total y estos 500, 600,000 barriles por día de crudo venezolano no pudieran salir, yo no veo al crudo Brent subiendo a 80, $90 por barril. Ahorita están 62 por barril. Tal vez subiría a 64, 66, pero no lo veo subir más allá. En un tema ya más técnico, sí impacta, sí tiene mucha importancia la calidad del crudo venezolano que se dejaría de recibir en el mundo. Ahora, recuérdanos por qué Estados Unidos ha sancionado el petróleo venezolano. De dónde viene eso? Y por qué no está en libertad, al menos Venezuela, de vender a otros países del mundo? Bueno, es un tema que ya lleva bastantes años de cuando había participación de empresas privadas produciendo, explorando y teniendo activos dentro del territorio venezolano en diferentes bloques. Como lo hacen en Brasil o en Estados Unidos, en varias partes del mundo había participación privada
y cuando entra el régimen de Hugo Chávez y posteriormente continúa el régimen de Nicolás Maduro, es el gobierno el que toma el control de estos activos y por lo tanto hay reclamos que llevan años de empresas que pues piden que se les restituya económicamente el haber nacionalizado, Claro. tomado esos activos. Incluso la empresa refinadora americana que está en Estados Unidos de Citgo está en un proceso legal para tomar como repago esta nacionalización de activos en Venezuela. Y es por eso que el presidente Trump ha dicho que le han robado activos y le han robado petróleo, por esas expropiaciones que se realizaron ya hace algunos años. Bueno, pues Jaime, te agradezco mucho por ayudarnos a entender un poco de qué se trata todo esto que estamos informando diariamente, pero pues hay que saber el origen. Gracias, Jaime. Un placer, hasta luego. Gracias, es Jaime Brito, experto en petróleo y gas, con una experiencia muy larga en el análisis de mercados.